después del incendio de Campanar se ha producido una cierta psicosis sobre la peligrosidad de los incendios y qué hacer en caso de que nos afecte un incendio en nuestro edificio. En las últimas fechas, después de este citado incendio de Valencia, de Campanar, hemos tenido alguno en Vizcaya que nos hace entrever que a veces el instinto puede más que el instinto de supervivencia, puede más que la racionalidad en cuanto a la actuación en determinados casos. Nosotros queremos, desde la Diputación Foral de Vizcaya y desde el servicio en particular, queremos apelar a la razón para convencer sobre cómo hacer las cosas cuando alguien se ve afectado por un incendio. Pero hay que tener en cuenta que la razón no da la certeza total, porque nos encontramos ante un problema que está afectado por la variable riesgo, y el riesgo se puede reducir o incluso minimizar, pero no llevarlo a cero porque por definición tendría un coste infinito. Siempre existe y existirá un riesgo en este tipo de emergencias y en cualquier otro tipo de emergencias. Desde la Diputación Foral de Vizcaya y desde el servicio en particular llevamos trabajando no meses, sino muchos años en la prevención y en la minimización de riesgos, porque sabemos que la mejor emergencia es aquella que no se produce. Y si es el caso que se produzca, que los daños sean los mínimos posibles. Una de las últimas medidas, como ha comentado nuestro diputado, de las últimas medidas que hemos tomado es lanzar una campaña en todos los edificios de Vizcaya. Se han enviado carteles a 28.600 edificios de Vizcaya con una serie de consejos que entendemos claros y sencillos para cómo actuar ante diferente casuística que se pueda dar en un incendio en vivienda. En esta campaña ha colaborado con nosotros y se ha hecho desde los dos servicios, tanto desde Bilbao como desde Vizcaya, y repito, se ha entregado a 28.600 edificios. Se ha entregado a edificios que tenían 4 o más alturas y 8 o más viviendas. Esta campaña se quiere ampliar y se va a enviar estos mismos consejos a aquellos edificios que tengan 3 o más alturas, independientemente del número de viviendas. O sea que en los próximos meses volveremos a incidir en esta campaña. Estos pósters, como decía, están desglosadas las diferentes situaciones que se pueden dar en el edificio y están tratadas de una manera sencilla, intuitiva y fácilmente entendible por cualquiera. Pero lo que pretendemos hoy es todo esto que viene en esas cuartillas, se pueden reducir en 4 grandes apartados. La primera es: no salgas por una escalera llena de humo. ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 personas que mueren en un incendio lo hacen por intoxicación con los gases de combustión. Siempre mejor no exponerse o exponerse lo menos posible al humo en caso de incendio. Los humos procedentes de un incendio matan. Segundo, salvo que el incendio te afecte directamente a ti, por ejemplo, porque el incendio se produce en tu propia vivienda, quédate en casa y pon barreras al humo. En una abrumadora mayoría de los incendios que se producen en viviendas, abrumadora mayoría, el incendio afecta a una única vivienda. Esto proporciona seguridad mientras los bomberos y bomberas extingan el incendio o te rescaten. O sea, lo mejor, quedarse en su vivienda. Tercero, pueda o no pueda salir de su vivienda, póngale todos los obstáculos a la propagación del incendio, es decir, a los gases calientes y al humo. Y para ello, cierre la puerta al fuego. La mejor cortapisa para evitar la propagación es cerrar las puertas entre el fuego y nosotros y nosotras. Y cuarto y último, coloque un detector de humo en su vivienda. Los incendios que más muertes producen son los que se dan en horario nocturno. Y la mayoría de estas personas, las personas que mueren, son mayores de 64 años. Un sonido avisador claramente audible le va a dar unas opciones de ponerse a salvo a usted y a su familia o a los suyos.
Bien, y no queríamos acabar porque también hemos visto varias informaciones que nos han llamado la atención y queremos incidir sobre un par de hechos concretos. El primero de ellos es que la mayoría de las muertes que se producen por incendios se produce en las primeras plantas y no en las últimas. Los últimos datos que tenemos de todo el Estado, en el 2022 no hubo ningún muerto por encima de la planta 9ª. Claro, esto dirá alguien, bueno, pues es que, claro, los edificios no son todos de la misma altura, evidentemente, pero desde luego ninguno en todo el Estado por encima de la planta 9ª. Y para que se hagan una idea, incendios con intervención en todo el Estado en edificación puede andar entre 23.000 y 25.000 incendios año. Ninguna por encima de la planta 9ª. En base a esto, en lo que incendios se refiere, vivir en un piso alto no es inseguro. Independientemente de que lleguen a esa altura, las autoescaleras de bomberos y bomberas, y si les vale predicar con el ejemplo, yo vivo en un piso 11 y vivo tranquilamente. Sin embargo, los bomberos y bomberas también nos gustaría resaltar, porque también hay alguna información, llegamos a todos los sitios. Nos podrá costar más, nos podrá costar menos, pero llegamos a todos los sitios y no dejamos sin atender ninguna emergencia, se produzca donde se produzca. Si no se puede intervenir por el exterior, por la razón que sea, se interviene por el interior, que es la práctica habitual de funcionamiento del servicio, y priorizando siempre, siempre, siempre el rescate respecto de la extinción. Entonces, no es ningún drama que no se pueda trabajar por fachada y ocurre bastante a menudo. En base a todo lo anterior, queremos trasladar desde la Diputación Foral de Vizcaya, en general, y desde el Servicio de Emergencias en particular, un mensaje de tranquilidad ante los incendios. En términos generales, no hay más incendios que antes y estos no presentan una mayor gravedad que antaño. Probablemente al revés. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de hablar con un bombero veterano o jubilado, les podrá comentar lo que pasaba en el siglo pasado y qué sucede ahora en cuanto a los incendios se refieren. En general, los edificios son más seguros porque se construye mejor y, sobre todo, porque las normas antiincendios, que son las que más condicionan la forma de construir, son cada vez más exigentes. Nosotros, cuando vamos en una intervención, desde Vizcaya Press, que es el centro coordinador que tenemos, ya sabemos en qué tipo de edificio nos vamos a mover y cuál es un poco, porque vemos incluso los accesos, vemos un poco pues cómo vamos a tener que planificar la intervención antes de llegar allí. El tener un censo, que entiendo que es una interpretación personal, no sé si va por ahí, entiendo que se puede referir o hay una cierta psicosis a la fachada ventilada y se quiere saber en las fachadas ventiladas cuántas podrían ser algo similar a lo que ocurrió en Valencia. Y la respuesta es que no lo tenemos, ese censo, tengo que reconocer que no lo tenemos, pero lo que sí le podemos decir es que tienen que ser pocas, porque desde el año 2006 el Código Técnico de la Edificación, que entró en vigor, ya limita la reacción al fuego de los elementos de fachada, con lo cual todo lo que se construyó antaño, que era pues fachadas de raseo, de ladrillo caravista, no tiene ninguna afección y no tiene ninguna propagación por fachada. Y todo lo que se ha hecho nuevo, pues todo lo que se haya hecho posteriormente a 2006, esas fachadas ventiladas que podrían aportar algo, todas, o en general todas, deben de estar bien porque se han hecho conforme a la normativa. Entonces, tener un censo no disponemos porque el reparto competencial es que los ayuntamientos dan la licencia, no lo da la Diputación Foral de Vizcaya, pero bueno, sí tenemos una serie de datos que nos permiten intervenir con ciertas garantías en los incendios en la edificación, independientemente de la altura que tengan y del tipo de fachada que sea.